No me acordaba que hoy día era la presentación o para orar por lo que sería la niñez y los chicos que van a ingresar a la escuela. Y por alguna razón Dios permite que coincidan las cosas, porque justo el tema de hoy es el nacimiento tan esperado, ¿verdad? El nacimiento de Isaac, la promesa cumplida. En esta mañana me gustaría comenzar este estudio haciéndote una pregunta, porque hemos visto ya bastante de Génesis, hemos paseado con la vida de Abraham mucho sobre lo que hemos observado en los detalles de su llamado, por ejemplo. Hemos observado a Abraham cuando Dios le sacó de Ur de los Caldeos. Hemos visto cómo Dios lo llevó a tomar una decisión con su sobrino Lot de separarse, cómo ambos escogieron y usaron criterios y producto de eso ellos iban a cosechar algunas consecuencias. Hemos visto también en la vida de Abraham cómo Dios repetidas veces le recalcó que Dios haría de él una gran descendencia. Y usó ilustraciones para decirle cómo sería su descendencia, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas que estaban en el firmamento incluso. Hemos visto a Dios obrar cantidad de veces, hablándole a Abraham vez tras vez que Dios haría real esta promesa. La semana pasada nosotros estuvimos viendo a Abraham cuando tuvo que recibir una noticia desagradable y cómo Lot, por su mala decisión, tuvo que perder todo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Pero hoy día, en esta mañana, nos toca hablar de la promesa cumplida. Yo titulé este mensaje La bendición de un bebé. Pero te dije que iba a comenzar con una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted rió a carcajadas a más no poder? ¿Cuándo fue la última vez que en su rostro, hermano, se dibujó una gran sonrisa de alegría y regocijo? No una burla, no un sarcasmo, pero sí de gran felicidad. Hay a veces situaciones donde nosotros recordamos que Dios ha traído una alegría y una felicidad que no podemos olvidar, que incluso lo contamos como si fuera ayer, ¿verdad? Y recordamos esos momentos y hasta podemos percibir los detalles de lo que Dios hizo en nuestra vida. Hoy vamos a ver lo que puede suceder cuando una nueva vida llega a una familia, a un hogar. Y hoy día lo que vamos a ver es que Dios cumple su promesa después de años y hace nacer por fin a ese bebé tan esperado, Isaac. Así que en esta mañana vamos a ir a Génesis capítulo 21. Vamos a leer los versículos 1 al 8 solamente. Y hermanos, vamos a concentrarnos solo con la vida de Isaac. Hay mucho para hablar en este pasaje. Vamos a leer todos. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 8. Versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara. Y observa, si puedes marcar esta expresión porque se va a repetir. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había, ¿qué dice ahí? Hablado. Versículo 2, por favor. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. Versículo 4, por favor. Versículo 5, y era Abraham de edad de 100 años cuando nació, ¿quién? Miren cuánto tiempo esperó. A versículo 6. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Y todos juntos? Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado, ¿quién? Isaac. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, primero por permitirnos todavía conservar la vida. Gracias porque un día nos colocaste, nos concebiste, Señor, en el vientre de nuestra madre y desde allí cuidaste nuestras vidas. Señor, permítenos hoy realzar estos principios de cómo ves tú la familia, cómo ves tú también, sin duda alguna, la concepción desde la matriz, Señor. ¿Cómo ves tú la vida del ser humano desde su alumbramiento, cuando nace? ¿Y cómo deseas que nosotros veamos a nuestra niñez
a nuestros bebés que has dado a nuestra iglesia, Señor. Son varios bebés que han nacido ya. Y son una nueva generación. Y ayúdanos a verlos con tus ojos, con el lente de los cielos. Señor, permítenos en esta mañana parar por estos principios de pro vida, Señor. Que tú amas desde la concepción. Que tú amas, Señor, la vida de los niños. Y cambia nuestra manera de ver con respecto a los bebés, con respecto a los niños. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, hemos vivido muchos momentos felices en nuestra vida. En lo personal te cuento, en mi familia, pero no recuerdo un momento más emocionante que cuando nació nuestro primer hijo, en este caso David, ¿no? Fue un momento de locura, pues. ¿Ya? Yo me acuerdo, estaba dando clases en la escuela y a mi esposa se le reventó la fuente, como decimos, ¿no? La clase de psicoprofilaxia ayudaron para saber qué hacer. Así que como nosotros vivimos en un segundo piso independiente, tuve que cargar a mi esposa todo ese viaje hasta llevarla al carro que nos llevaba, ¿no? Y cuando llegué a la clínica yo estaba bloqueado, pues yo no sabía qué estaba pasando. Y a los 20 minutos nació el bebé, ¿no? Y pregunté por mi esposa, y bueno, ella se pudo recuperar poco a poco. Y cuando vi a nuestro hijo en la incubadora, la verdad es algo emocionante. Que todo padre creo entiende eso, ¿no? Es una imagen, pero qué selfie, qué fotografía. Es una imagen que queda grabado en el alma. Y todo lo que uno piensa y va planeando con respecto a ver al niño que ha nacido. Y en la Biblia, hoy vamos a ver después de mucho tiempo cómo esta pareja, que supo esperar, o que por lo menos atravesó varias situaciones, le llegó el momento de cumplimiento de promesa de parte de Dios. Y a través de este estudio me gustaría observar cómo Dios ve a los bebés. Alguien dio un comentario de los bebés. Alguien dijo que un bebé es el perfecto gobierno de la minoría en la madre y en el padre en la casa. ¿Lo han notado? Porque todo gira alrededor de ¿quién? De ese mocoso, de esa adorable criatura, ¿cierto? Todo gira alrededor del bebé. Muchas cosas cambian cuando un niño llega a casa. Si alguien dice que la vida es igual sin un niño, está equivocado, ¿verdad? Pero todo cambia cuando llega ese muchacho a la casa o esa niña. Alguien ha escrito incluso que vuelve a los abuelos infantes, porque tú tienes que ver a los abuelos cómo reducen su edad a la edad del niño y se ponen a jugar con ellos, ¿verdad? ¿Cómo hace que los abuelos sean niños? ¿Cómo retroceden los años y cómo cambia el rostro de las personas que los ven? Un bebé tiene ese efecto. Alguien dio una definición de un bebé incluso, que es el miembro pequeño de la casa que hace más fuerte el amor. Alguien dijo eso. Hace que el amor sea más fuerte, los días más cortos, las noches más largas, la cuenta bancaria más pequeña, la cara más feliz, los rostros de los padres con las ojeras más pronunciadas, ¿verdad? Hace que las ropas de los padres sean las más deterioradas, el pasado olvidado y el presente y el futuro algo por lo que vale la pena vivir. Alguien dio esta definición de los bebés. Pero ¿por qué hoy en día Dios dice que es una bendición? Porque este es el tema hoy en día. Ya no se escucha a menudo en nuestra cultura que los bebés son una bendición. Todo lo contrario. Hoy en día se piensa que cuando una muchacha sale embarazada, ¿qué es lo primero que dice? No voy a permitir que frustre mis planes, ¿verdad? Entonces, como yo tengo derecho en mi cuerpo, ¿qué hace? Porque es mi felicidad lo que está en juego, lo abortan. Hoy día vamos a hablar qué piensa Dios de la concepción. ¿Qué dice Dios? Porque están estos principios en la palabra de Dios y ojalá que Dios cambie nuestra manera de ver con respecto a las criaturas que Dios ha depositado en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Porque si tú te has dado cuenta, hermano, hay cantidad de bebés en nuestra iglesia. Lo curioso es que hay un montón de mujeres. O sea que los varones van a tener cómo escoger. Y los papás van a estar ya cuando crezcan con una escopeta, 5 Rottweiler al lado, ¿ya? Y la CIA contratada para vigilar a sus niños, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Pero a veces uno se pregunta, ¿qué hará Dios con esa generación? Pero un día, sin duda alguna, van a tener nuestra edad.
Cuando veo a mi segundo hijo y me veo al espejo, digo, Señor, ¿cómo han pasado los años? Sin considerar a ustedes que son más viejos que yo, ¿no? De verdad, pues, ¿no? Y uno ve y dice, que ya todas las cremas, todo ya fue, pues, ya todo el tratamiento facial. Bueno, tarde o temprano tenía que pasar, ¿ya? Pero vamos a ver por qué Dios dice que los bebés son una bendición. En primer lugar, por el principio de vida. Hay algunos versículos que hablan de esto. Miren conmigo capítulo 21, miren el versículo 1 y 2. Hay una palabra que me llamó la atención. Versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había, ¿qué dice ahí? Ahora, yo quiero que marques esta palabra. Y Sara, ¿y qué palabra aparece ahí? ¿Qué término? Concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Esta palabra concebir ya aparece desde el Génesis, hermano. Incluso lo hemos leído sin darnos cuenta. ¿Se acuerdan cuando dice que Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y le dio a luz un hijo llamado Caín? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Dios permitió que nazca un reemplazo de, en este caso, Abel, que había fallecido, y nació Set? ¿Se acuerdan? Y también se menciona que Dios hizo que Set fuera concebido en el vientre de, en este caso, Eva. Así que esta palabra se remonta desde los principios. La palabra concebir es esta, que significa engendrar. Engendrar, el verbo se traduce como concebir o estar encinta, de la expresión. Esto me llamó la atención porque un doctor lo entiende. Es la expresión gastri-skein, que significa tener en el vientre. Solo que hoy se usa esta expresión para hablar de los gases, como que algo que te molesta, ¿ya? Pero en realidad se remonta al término de algo tienes en el vientre. Esa es la palabra concebir. Ahora, hoy en día hay mucha polémica de la concepción, porque incluso hay métodos anticonceptivos abortivos, porque se dice que en ese momento todavía no hay vida. Esto es un tema incluso político, que incluso se está pasando a leyes para gobernar un país, para permitir el aborto clandestino o hacerlo de una manera legal, mejor dicho. Ya se menciona que no, cuando hay concepción al principio no es una vida hasta que nazca. Y entonces hay mucha confusión. Sin embargo, en la Biblia aparece la palabra concebir. Y aunque no lo creas, hay cantidad de versículos que hablan de la concepción. Por ejemplo, la Biblia nos dice así en el Salmo 139, que es un salmo muy conocido por la mayoría de nosotros. Y ahí habla de la concepción. Yo lo puse en otra versión, me gustó la traducción. Mira lo que dice el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas. Y está hablando de la formación del bebé. Los que han sido mamás saben cuando van al médico y le van dando una cartilla qué pasa cada mes, ¿no? Esto es lo que está diciendo la Biblia. Me formaste ¿dónde? En el vientre de mi madre. Es decir, para Dios ya era una vida desde que estaba en la concepción. Mira lo que dice el rey David cuando él en la inspiración por el Espíritu de Dios dice de los bebés, mis huesos no te fueron desconocidos, dice acá. Dice, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo, ¿qué dice acá? Y si tú sigues el orden de la concepción y la formación de un bebé, pasa por un término bien, pero bien, ¿cómo diríamos hoy? Científico, médicamente comprobado que los tejidos se van formando primero. Y Dios dice que acá Él entretejió a David desde que estaba en el vientre. Y Él dice así, tus ojos vieron mi cuerpo ¿en dónde? Así que si uno considera hoy que la concepción no es vida, vas a tener muy serios problemas con Dios, hermano. Porque para Dios, cuando hay concepción, ya hay vida. Dios dice que desde allí ya es un ser humano, quizás todavía en formación, quizás todavía no tiene todo hasta que salga del vientre de su madre, cuando da luz, pero para Dios ya es una vida y Dios dejó bien escrito esto en su palabra, para no generar dudas. Por eso dice, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aun cuando no existía un solo Dios, para Dios ya estaba todo trazado, aun cuando Él no había nacido, dice acá. Otro versículo que nos habla de la concepción. Mira, ¿te acuerdas del profeta o el gran Juan Bautista? ¿Ya? Que Jesús dijo que era el profeta nacido de mujer el más grande.
Él tuvo un nacimiento muy peculiar. Y sus padres Zacarías y su madre Elizabeth, ellos esperaban y oraban por mucho tiempo por la concepción de un bebé. También eran avanzados de edad. Y humanamente era imposible que ella concibiera. Pero Dios le dio una noticia que iba a nacer a través de Elizabeth, su hijo. Y mira lo que dice acá. Y entró Zacarías, a casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y cuando María visita a Elizabeth embarazada o encinta, mira lo que sucedió. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Saltó en su vientre, ya tenía vida, todavía no había nacido y para Dios ya estaba registrado esto. Y mira lo que dice ahí, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Incluso Elizabeth reconoce que en el vientre de María había un Señor, aun cuando faltaba para nacer, aun cuando todavía estaba en un proceso de formación, para Dios ya era una vida. Para Dios la concepción ya es vida, lo tenemos que aclarar. Y lo voy a repetir hasta salir de este punto, porque para Dios esto es un gran principio que no debemos olvidar. Ahora, hoy en día existe una organización NON en los Estados Unidos, que significa sin hijos por elección, o libre de hijos, es su rótulo. Y lo que me llamó la atención de esto es que es una asociación que ya tiene como 40 años, que promulga en esta filosofía. Surgió en la primera década de los 70. Ellos dicen que procrear es colaborar con el mal, por lo que también lo es el matrimonio. Y ellos se reúnen para festejar cuán maravilloso es no tener hijos. Ellos dicen y argumentan sus bases sobre esto, que ellos no quieren tener hijos por el desagrado que produce un niño, por su presencia y el comportamiento que llegarán a tener. No quieren tener hijos por eso. ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos 1/3 de las parejas recién casadas se han hecho esterilizar permanentemente porque no quieren tener hijos? ¿Sabían ustedes que una encuesta hace poco informó que el 70% de padres no quieren volver a tener hijos y tendrían que hacerlo todo de nuevo, dicen? ¿Sabían ustedes que una de las bases de ellos es que ellos dicen no queremos tener hijos porque producen cambios en la vida cotidiana, en las relaciones entre la pareja y afectan la familia, dicen ellos? Ellos, algunos fomentan de esta organización, dicen no, como yo no soy capaz de ser padre por causa de incapacidad de no poder criar, prefiero no tener hijos, dicen ellos. Y ellos dicen esto, y esto me cautivó porque es un comentario atroz. Y dice así, se puede hacer una mejor contribución a la raza humana sin tener que tener hijos. Lo repito, se puede hacer una mejor contribución a la raza humana sin tener que tener hijos, porque tener hijos es complicarse la vida. Así dicen ellos. Por tanto, se hacen esterilizar y festejan el hecho de no tener hijos. Y juzgan a aquellos que los tienen. Pero ¿qué nos dice la Escritura, hermano? La Biblia, desde la gestación, Dios ha bendecido a la madre. Desde la gestación, mira, tener un hijo era un gran privilegio, hermano. Yo sé que puedo tocar corazones heridos en esta mañana, no es mi intención. Pero antes, en la antigüedad, en la Biblia, no tener un hijo era contado por una maldición. Ser alguien estéril era como que algo había pasado. Y en la Biblia podemos ver que cuando una mujer concebía era la bendición de Dios. Dios considera que la gestación ya es vida y por tanto tenemos que verlo así. Ahora bien, hemos hablado de Abraham por varias semanas, hermanos. Y casi tuvo que esperar como 25 a 30 años largos para finalmente ver el nacimiento de su bebé. Así el capítulo 21 comienza con esta historia. Comienza con la concepción de una mujer y para Dios ya era una vida. Tengo que aclarar este principio. Miren lo que dice Isaías. Porque algunos dicen, no, cuando está todavía en formación, no es para Dios, incluso dicen algunos curas, todavía no hay vida. Pero mira lo que dice Isaías, antes que nazca, Dios le dijo esto. Escúchenme costas lejanas. Oigan esto naciones distantes. El Señor me llamó, ¿cuándo?
Antes que yo naciera. En el vientre de mi madre, ¿qué dice ahí? Y si no es una vida, ¿por qué Dios lo llamó? Si no es una vida, ¿por qué Dios lo convocó? Porque para Dios ya lo era. Dios deja bien claro. Hay otro profeta que la Biblia nos dice así lo siguiente. Y él es Jeremías. Jeremías menciona acerca de esto. Antes que te formases en el vientre, antes, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta ¿para quién? Para Dios la concepción ya era vida. Si nosotros asumimos que un bebé no es una vida, un bebé en el proceso del vientre de la madre, no es una vida, vamos a tener problemas con el Creador, vamos a tener problemas con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y vamos a quitar la gran barrera de la vida y vamos a quitar la vida. Hermano, te voy a decir esto con toda convicción, porque nuestro país en Sudamérica es el segundo en abortos. Es el segundo en abortos. Y si no me crees, mira algunas estadísticas en cuanto a los abortos. Porque se piensa que ellos no son vida. Porque se dice que ellos, porque así dice la ciencia, no tienen todavía parte de la raza humana. Pero algunas estadísticas nos dicen, aquí en el Perú se realizan 4.000 o 410.000 abortos al año. En Lima, la Fiscalía realiza solo una denuncia por cada 1.093 abortos clandestinos ocurridos. ¿Qué pasará si se reúne todo en sí? Mira qué más dice algunas estadísticas con respecto a esto. El 13% de todas las muertes maternas en el mundo son ¿por qué? ¿Ves? Porque salieron del diseño principal de Dios. Por cada mujer que muere por aborto hay 10 o 15 que quedan con secuelas. Nosotros tenemos un centro prenatal que apoya la vida. A veces mi esposa cuando aconsejó incluso a las hermanas, hay un factor común en las que han abortado. Siempre escuchan la voz de un bebé. La culpabilidad y el remordimiento. Pero es tu felicidad. Pero esos efectos psicológicos, a ver, anda los quitan. Quedan marcados en una mujer que sabe que le quitó la vida a su bebé. No podemos apoyar, aun cuando se legalice el aborto en nuestro país. Sé que algunos países lo han apoyado. Y por causas médicas lo hacen. Pero si miráramos como Dios mira, y si pudiéramos ver un poco más las estadísticas de nuestra nación, te voy a decir esto con convicción. Un día el Perú, tarde o temprano, va a pagar muy caro por lo que está haciendo. Te lo vuelvo a repetir, un día como nación vamos a pagar muy caro con Dios. Proverbios dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy en día se ven rótulos por aquí y por allá. Atraso menstrual 100% seguro. Médicamente comprobado. Cuando lo que bíblicamente su nombre sería asesinato. Asesinato o homicidio. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestro país? Mira, el 94 de estas pacientes atribuyen el aborto una causa de infertilidad. Ya no queda igual el cuerpo de una mujer. Mira qué más, el Perú es uno de los países latinoamericanos donde se practica el mayor número de abortos. Solo un reducido número de abortos clandestinos es denunciado. Si pudiéramos ver un poco más como Dios ve, ¿no? Las cosas serían diferentes. Hay vida en la concepción. ¿Por qué Dios considera un bebé en bendición? Porque es desde la concepción. En segundo lugar, por la presencia de Dios a través de un niño. Esto te va a sorprender. Pero cuando nace un bebé, la presencia de Dios está ahí. Y uno dice, ¿qué? ¿En serio? Sí. En la Biblia, los hijos o los bebés son una herencia del Señor. Y quizás puedas recordar algunos versículos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira conmigo el 21, versículo 1 al 3. Dice así, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había, ¿qué dice ahí? ¿Cuántas veces se menciona? Mira el versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, ¿en dónde? En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. ¿Saben lo que significa Isaac, no? Risa. En la Biblia
Un hijo trajo bendición, felicidad, porque son del Señor. En la Biblia podemos notar que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, sé que esto no se oye mucho hoy en día en nuestros tiempos, pero también sé que el Dios Todopoderoso no quiso que los niños sean una carga, sino una bendición del Señor. La Biblia nos dice acá 3 veces que este niño nació por causa de ¿quién? Por causa de Dios. 3 veces se menciona como Jehová había dicho, como Jehová había hablado en el tiempo que Jehová le había dicho ¿a quién? A Sara. ¿Quién interviene en el nacimiento? Dios. Y si todavía no te queda claro, mira lo que dice la Biblia. Los hijos que nos nacen, ¿qué dice la Biblia que son? Ricas bendiciones ¿de quién? Del Señor. Míralo así. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes hijos? Así lo mira Dios. Son una rica bendición del Señor. Pero esta criatura, este que me quita el sueño, sí, son ricas bendiciones del Señor. Dios lo dice así y así los tenemos que mirar. Mira lo que dice, los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Mira lo que dice, feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas. A ver, ¿quieren ser felices o no? ¿Qué hay que hacer? Según la Biblia, ¿qué hay que hacer? Porque un hijo te alegra la vida. Pero hoy en día, cuando alguien salió embarazada, ¿cómo lo ve? Hasta lloran por la concepción. Y no por alegría, sino por lamento. ¿Cómo Satanás ha introducido esta filosofía? Porque uno está pensando en la cuenta bancaria, porque uno está pensando en la desgracia. Cuando Dios dice que son ricas bendiciones del Señor. ¿Cuántas mujeres no pudieron tener un bebé? Oraron a Dios ansiosamente para que el Señor las escuche. Y concibieron, porque fue una obra del Señor, son herencia del Señor. La Biblia nos dice más, esto es Salmo 127. Mira, hay otro versículo que la Biblia nos dice, hace habitar en casa a la mujer, ¿quién? Y mira lo que Dios dice cuando concibe la mujer que no podía antes, gozosa de ser madre ¿de quién? De hijos. ¿Y todavía cómo termina? ¡Aleluya! Hermana, que tú eres mamá, ¿podrías decir eso? A ver, dilo. ¿Qué dirías de tus hijos? ¡Aleluya! Mucha gente. A ver, ¿cómo lo dirías? ¿Dios te ha bendecido o no? Sí. En mi hogar tenemos la bendición de tener 2 hijos y tenemos que mirarlos así. Y te voy a decir lo que le dije a los padres el día viernes en la escuela. Me duele en el corazón decir esto, pero una mamá que tenía que viajar porque, bueno, le preocupaba más el viaje y porque está separada de su esposo, culpó al niño. Y el niño se escondió y no quería abrir la puerta. Tuvo que venir la tía a tocar la puerta, ábreme, soy yo. ¿Qué pasó? Le dice. Por respeto no te digo el nombre. Pero el niño, ¿saben lo que dijo? Estoy cansado de que mi mamá me eche la culpa a mí de su fracaso. Y uno se pregunta, ¿qué está generando en ese niño? Es por tu culpa, dice, por tu culpa tu papá me dejó. Y a veces nosotros vemos así a los niños, hermanos. Y te lo digo con dolor porque debemos cambiar nuestra mente. Si nosotros no apostáramos por los niños, esta iglesia no sería una realidad. Porque Dios usó a niños para fundar esta iglesia. Un día miraron a Jesucristo. ¿Saben lo que dijeron unas mujeres? Miraron y dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste, le dijeron a Jesús. Así dice la Biblia. Porque dijeron, qué bendita la mujer que te dio a luz, en otras palabras. La Biblia nos dice que son una rica bendición del Señor. Pero a veces quitamos la vida. ¿Qué harías si a tu hijo lo expulsan de una escuela y el director dice que anda pensando necedades? A los 12 años lo expulsa porque es un bueno para nada. Algunos dicen, mejor no hubiera nacido. Pero tú sabes que así fue Albert Einstein. Fue expulsado de la Universidad Politécnica de Zurich a los 12 años y el director dijo, es un bueno para nada. ¿Qué harías si tu hijo que va a nacer se le detecta que va a ser sordo y mudo? Y que quizás cuando tenga 9 años recién va a aprender a leer. ¿Sabes quién era así en la historia? Beethoven. ¿Qué haría si la mamá se da cuenta que está embarazada antes de casarse? Hay que abortarlo. Matarías al Salvador de este mundo. El Señor Jesús nació. Tenemos que ver la vida como Dios la ve. Tenemos que ver que ellos son una rica bendición.
Y te voy a entrar en un tema que a veces los papás pensamos que es cursi. Decirle a nuestro hijo que le amamos. No, eso es niñería. No lo hagas. Dios dice que Él ama a sus hijos. Tanto amó Dios al mundo. Dios nos ama. Jesucristo se la pasó diciéndole a sus discípulos que Él nos amaba hasta el fin. No creo que sea pecado acercarte a tu hijo y decirle, hijo, yo te amo. Y si no lo has hecho, empieza a hacer, porque Dios no te hace. A veces los niños vienen con una autoestima baja a la escuela, desmoralizados, porque en casa no encuentran un reconocimiento. Porque a veces en casa no encuentran valor. Y está comprobado por personas incluso que son inseguros en las escuelas y tienen bajas calificaciones. A ver, problemas entre papá y mamá o hogares disfuncionales. Está comprobado. Y yo quisiera, hermano, que quizás tomes un tiempo para hablar, terminar este mensaje con tu hijo. Y si nunca lo has hecho, no verlo como curso y decirle, eres una bendición para mí. Dios te trajo a nuestra vida y tú la has enriquecido. Porque así dice Dios. Son una rica bendición del Señor. Amén. Dios dice que ellos son la herencia del Señor. Si no te queda claro, hay muchos más versículos. Le preguntaron a Jesús, ¿oye lo que esos niños dicen? Cuando Jesús limpió el templo, dice que los niños vinieron y le alabaron. Y mira lo que dijo Jesús. Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen a los niños y a los bebés les han enseñado a darte ¿qué? Quizás lo conozcas en la otra traducción. De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza, dice los salmos. Y de los pechos, de los que maman, dice ahí. Dios considera a los niños una bendición. Dios considera que son su herencia. No son nuestros en realidad. Dios nos los prestó. Y un día va a pedir cuenta por lo que estamos haciendo con ellos. Porque la Biblia dice son una rica herencia del Señor. En segundo lugar, bendicen el matrimonio. Mira conmigo el versículo 4 y 5, por favor, de Génesis. Versículos 4 y 5. Leamos, dice, y circuncidó Abraham ¿a quién? A su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había, ¿qué dice ahí? Mandado. ¿Y era Abraham de cuántos años? Cuando Isaac, su hijo, ¿qué cosa había hecho? Nació. Y mira el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, ¿qué dice ahí? Dios bendijo mi matrimonio con un hijo. Dios lo enriqueció. Dios me dio esa gran herencia. Y ahora podías ver a esta mujer riendo. En la Biblia hay 3 risas que ellos dieron, Abraham y Sara. Hay 3 risas que ellos pronunciaron. Mira Génesis 17, capítulo 17 al 19. Esta es la risa de la duda, parece ser. Miren conmigo Génesis 17, 17 al 19. Si crees que la Biblia no habla de la risa, lo vas a ver 3 veces. Mira el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Estaba humillado delante de Dios. ¿Y qué hizo? Se rió. ¿Y sabes por qué se rió? Mira, el contexto es el niño. Mira lo que dice el versículo. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Acá hay la risa de la duda, ¿no? Dios, me estás tomando el pelo, creo, ¿verdad? Hay otra risa. Mira Génesis 18 para que veas. Creo que te acuerdas de esto, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Miren conmigo el versículo 11 y 12. Y Abraham y Sara, ¿qué cosa dice que eran? No lo digas con despecho. ¿Cómo eran? Viejos. ¿De edad qué cosa? Y Sara le había cesado ya la costumbre de qué. ¿Y qué dice el versículo 12? Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella sabía y decía, seré feliz cuando Dios me dio hijos a pesar de lo chamusqueada y vieja que estoy. ¿Ven que se rió acá? Esta es la risa parece ser del cuestionamiento, ¿no? Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Esto es medio raro. Y en la Biblia hay una tercera risa, la que leímos en Génesis 21. Miren conmigo Génesis 21 y el versículo 5. ¿Y qué dice ahí? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué cosa?
Y cualquiera que lo oyere se reirá con quién. Así que los hijos bendicen el matrimonio, lo enriquecen, traen una alegría que, mira, perdónenme, las mascotas no lo van a traer, ¿ya? Porque hoy en día el reemplazo de un bebé es una mascota, un gatito, un perrito, dicen. Mira, perdóname, pero no es igual, ¿ya? El ser humano hemos visto desde el principio, ¿qué cosa es el ser humano? Un animal racional, ¿verdad? Así le digo, ¿no? No, está hecho a imagen y semejanza, no es un animal. No tengo nada contra los animales. Proverbios dice, bien claro, el justo cuida de la vida de su bestia, pero no puede reemplazar lo que Dios dice que es una bendición. Porque hoy en día hay esta gran filosofía hoy en día. Y entonces se le da mucho cuidado a las criaturas antes que al creador, como dice Romano. Eso no es así. Y a veces el pastor contaba, ¿no? Cuando iba donde la hermana Valiente a comprar abarrotes, ¿cuánto está ese arroz? El arroz más barato para los hijos. ¿Y cuánto está esa comida de gato? El más caro. Es que así hoy en día, ¿no? Vale más, parece ser, ¿no? Mira, hermano, no confunda los principios. No estoy en contra de tener, y gracias a Dios, porque hay esas criaturas que Dios ha creado, en este caso los animales, pero no pueden reemplazar a un hijo, ni podemos darle más cuidado que a un hijo. Y está escrito en la palabra de Dios. No digo que hay que maltratarlas. Proverbios, vuelvo a repetir, dice, Dios cuida, o el justo cuida de la vida de su bestia. El impío es cruel, dice. Pero los hijos son otra historia. Son herencia directa del Señor. Bendicen el matrimonio. Luego de 9 meses, desafiando toda ley natural en este matrimonio, Dios, por su palabra y su poder, hizo que esta unión matrimonial gozara de tener un hijo. ¿A qué edad tenían, hermanos? A los 100 años. Yo no sé si tú has escuchado esto en alguna cultura. ¿Lo has escuchado? Yo nunca lo he escuchado, que a esa edad se tenga hijos. ¿Por qué Dios esperó tanto? Para que sepan que son de Dios, nada más. Para que vean que es el poder de Dios. Dios quitó todo argumento acá natural, todo argumento biológico lo tiró por los suelos para que sepan que Dios tiene poder para hacer concebir y que los hijos son herencia de Dios y bendicen el matrimonio. Algunos versículos, Génesis capítulo 4, mira conmigo para que veas. Corroboremos este principio. Génesis 4, versículo 1. Lean conmigo, por favor, Génesis 4:1. Observa lo que dice ahí. Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió a luz y dio a luz ¿a quién? Mira lo que Eva detectó cuando nació Caín. ¿Qué dice ahí? Y dijo, por voluntad médica he adquirido varón. ¿Así dice? No, por voluntad ¿de quién? De Jehová. Dios lo hizo nacer. Génesis capítulo 5, el capítulo 4, versículo 25, por favor. Génesis 4, 25. Leamos, conoció de nuevo Adán ¿a quién? La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Mira lo que dijo Eva o Adán. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de ¿quién? A quien mató Caín. ¿Qué dijo ella? Nació porque ¿qué dice ahí? Dios me lo sustituyó. Miren más adelante, Génesis capítulo 25, por favor. Miren Génesis capítulo 25. Observa conmigo el versículo 21. Isaac le tocó también una mujer que no podía tener hijos. Pero mira lo que él hizo. Él oró a Dios, oyó Jehová la voz, y mira lo que se dice cuando nació el hijo. Génesis 25, 21 dice así. Y oró Isaac ¿a quién? Por su mujer que era estéril, y lo aceptó ¿quién? Y concibió Rebeca, su mujer. La pregunta es, ¿quién lo hizo nacer? Dios. Jehová respondió, ellos vienen de Dios. Génesis capítulo 30, mira, cómo va terminando este libro para hablar cantidad de veces de los niños, de los bebés, de los que van a nacer. Génesis 30, miren conmigo el versículo 22. ¿Qué dice ahí? Y se acordó Dios ¿de quién? Y la oyó Dios y le concedió, ¿qué dice ahí? ¿Quién le concedió? Dios se lo concedió. Miren conmigo, Primera de Samuel, para que vean. Gran mujer conocida por oración. Ana, ¿se acuerdan que no podía tener hijos? ¿Se acuerdan que tenía una afrenta? Primera de Samuel, miren conmigo, capítulo 1. Miren cuando nace Samuel, lo que llega a decir Sara,
Ana a Dios en cuanto a este bebé. Miren conmigo 1 Samuel 1, versículo 26 al 28. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y mira lo que recalca ella. Y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Quién le dio un hijo? Dios se lo dio. ¿De quién vienen los hijos? De Dios. Por tanto, si Dios enriquece a un matrimonio con un hijo, ¿deben ser los más felices o no? Sí. Dios enriquece el matrimonio con la venida de los hijos. Dios enriquece el hogar cuando los hijos nacen. Dios lo ve así, Dios lo considera así y así está escrito, hermano. Principio bien recalcado. Y si todavía no queda claro, mira lo que dice. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, dice Jesús. Mira lo que él dijo de una mujer que da luz. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahí usa la ilustración. La mujer cuando da luz, ¿qué dice que sucede? Tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de qué. Por el gozo de que ha nacido un qué. ¿No es así que las mujeres que dan a luz? Una vez una película que la mujer estaba ahí justo, ¿no? Dando a luz y el esposo había entrado al parto. Y la doctora le dice, háblale a tu esposa, aliéntala. Vamos, amor, tú puedes. Y la mujer seguía con dolor empujando. Y después la doctora dice, ahora tú háblale a tu esposo. Te odio, le decía, ¿no? Por tu culpa, Bueno. Ya después le dijo, te amo. Pero bueno, a veces ve uno cada cosa. Pero los hijos son una bendición de Dios. Jesús usó esto de acá para recalcar que bendicen el matrimonio. El Padre del justo se regocijará, y en gran manera. Y el que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrense, ¿quién? Tu padre y quién más. ¿Y qué dice acá? Regocíjense la que te dio, ¿quién? Hermana, cuando veas a tu hijo, gózate. ¿Amén? No digas por tu culpa. No digas, ¿para qué naciste? No, ten cuidado cómo te diriges a un hijo. Regocíjate con él. Yo veo muchos hermanos que son mayores que yo en mi matrimonio y veo cómo tratan a sus hijos. Y de verdad los felicito, hermanos. Para mí, yo los veo a ustedes un ejemplo. Acá tengo algunos de ellos adelante. Y nos aconsejan a nosotros de velar, cuidar por ellos, priorizar. Darle la prioridad que hoy el mundo ha invertido, ¿no? Porque todo está primero antes que los hijos, ¿no? Y todavía después decimos, pero lo hago por mis hijos. Mentira. Ellos van a recordar no cuánto dinero les dimos, no cuántos juguetes de última generación le compramos. Lo que van a recordar es tu paternidad. Te lo puedo asegurar. Como hijo, que también he sido, lo recuerdo más. No recuerdo mucho las cosas que mi papá no me pudo dar en su pobreza. Lo que más recuerdo es su amistad, hasta el día de hoy. Pregúntale a mis hermanos y te van a decir lo mismo. Es lo que más valoramos de nuestros padres. Y creo que son aquellas cosas y principios que aun cuando sean anticuados, lo que más los hijos recordarán. Miremos como Dios mira a los hijos. Y por último, hermano, último punto. Los hijos son una bendición por las profecías con respecto a Cristo. Si tú me dices que un hijo no cambia la vida, vas a tener problemas con la salvación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, hubieron dos profecías bien claras de él. Porque un hijo no se es nacido, niño no se es dado. Él pudo venir a este mundo en adulto, pero él vino a través de una madre y reenriqueció la raza humana con la salvación. Por eso este último punto, hay un paralelo entre Isaac y Jesucristo. Es como un tipo de Cristo acá. Es como una imagen que se venía en el futuro del Señor. Y me sorprendió ver algunas cosas de él. Por ejemplo, ambos, el Señor Jesús e Isaac, el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús,
fueron profetizados antes que ellos nacieran. Antes que ellos nacieran. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 12, mira. Génesis capítulo 12, lo recordarán en la promesa. Génesis 12, versículo 1 en adelante dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira el versículo 2, y haré de ti. ¿Qué cosa dijo que Dios iba a hacer? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué le prometió Dios varias veces a Abraham? Dios le dijo a Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre, voy a enriquecer tu vida a través de un hijo. Miren conmigo Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, el versículo 4. Leamos para que vean. Fue profetizado 30 años antes que nazca. Mira lo que dice ahí. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mira el 4. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino, ¿y qué le dice Dios? Un hijo tuyo será el que te va a heredar. 25 años antes Dios profetizó que nacería Isaac. Pero también como 500 años antes se profetizó que nacería el Señor Jesús. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? 500 años antes que nazca Jesús, dice, por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen, ¿y qué término aparece acá? Concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Ambos fueron profetizados antes que nazca. En segundo lugar, hermanos, hubo un largo periodo de tiempo entre la promesa y el cumplimiento de ambos casos. En este caso 25, en el Señor Jesucristo, muchos años antes, lo vimos en Génesis 3, que de ahí Dios profetizaría la descendencia de una mujer, un Salvador. Miren algo más, el nombre de Isaac y el nombre de Jesús fueron ambos profetizados antes que ellos nacieran. Literalmente Dios le dijo se va a llamar Isaac y dijo literalmente se va a llamar Jesús. Y curioso fue puesto por dos ángeles. Miren conmigo Génesis capítulo 17, ahí mismo, el versículo 19, por favor. Génesis 17, el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Isaac. Antes que nazca ya se sabía el nombre. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también se sabe el nombre de Jesús y el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy parecido a ambos. Algo más que se parecen. El anuncio del nacimiento de ellos pareció imposible a ambas las madres, ¿verdad? Humanamente era imposible. Humanamente estaba, o médicamente descartado, pero mira Génesis 18. Génesis capítulo 18. Cuando Sara se ríe, mira lo que los ángeles le dicen. Génesis 18, el versículo 13. Leamos. Entonces Jehová dijo también a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vuelvo a repetir esta frase. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo, hermanos? No lo hay. ¿Y saben lo que curiosamente le dijo el ángel a María? Lo mismo. Cuando el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, tendría un hijo llamado Jesús, María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. A María le dijo el ángel, porque nada hay imposible para quién. Ambos fueron así, ambos fueron un milagro su nacimiento. Ambos tuvieron esto en particular. Tenemos que ir acabando. Ambos nacimientos ocurrieron en el tiempo señalado por Dios. Génesis capítulo 21 en nuestro pasaje. Miren lo que dice ahí, el versículo 2. Génesis 21, 2. Miren lo que dice ahí. Y llamó a Abraham, el 2 dice, y Sara concibió y dio a luz a Abraham, ¿qué dice ahí? Un hijo en su vejez. ¿Cuándo dio a luz, hermanos? En el tiempo que Dios le había dicho. Pero curiosamente en el libro de Gálatas hay un versículo que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Se parecen. Cuando el hombre quiso, no nació. Fue cuando Dios dijo que esto sucedería. Y sucedió. Y quiero alentarte esto,
quizás hermanas que han tenido alguna pérdida y desean tener un hijo. Dios lo puede hacer, en su tiempo lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Sepa esperar en Dios. Nadie que espera en Dios es jamás decepcionado o defraudado. Dios enriquece la vida, pero cuando es en su tiempo. Y Dios enriqueció esta familia y a través de esta familia el mundo entero, porque de ahí nació el Señor Jesús. Y último punto, ambos, el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús, fueron milagros. Pero también en ambos hijos fueron obedientes a sus padres aún hasta la muerte. Y si tú dices, Isaac fue obediente hasta la muerte, ven en esta noche. De eso se va a tratar. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, y ¿saben lo que hizo Isaac a los 12 años, 17, 12 años creo que tenía, 14? No rehusó. Se echó en el altar para ser sacrificado. Pero así también la Biblia nos dice, sino que se despojó a sí mismo en Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Se parecen ambos. Así Jesucristo un día tomó la voluntad en su propia vida y vino a este mundo y entregó su vida por el mundo entero. Termino con esto. Si tenemos problemas en que un hijo es una bendición, entonces Jesucristo jamás bendició nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que Él también tomó forma humana. Dios, por alguna razón, consideró que el vientre de una mujer, escucha esto, hermana, es el lugar más seguro para un bebé. Por 9 meses. Es el lugar donde produce todo, el milagro. Es que me veo más gorda, hermano. Gracias a Dios. Dios consideró el vientre tuyo, hermano, para saber que es el lugar más seguro de traer una vida. Yo no sé por qué, pero Dios lo vio así. Y Dios consideró, perdónenme la expresión, los pechos de una madre, para estar en el lugar más tierno. Por eso el rey David le dijo a Dios en uno de los salmos, tú me hiciste estar seguro desde que estuve en los pechos de mi madre. Así lo dice. Mira a los hijos como Dios los ve. Jesucristo vino a este mundo y también fue criado, cuidado por una mujer que no rehusó ni quiso quitar la vida a su bebé, aun cuando esto implicaba perder su vida. Según la cultura tenía que morir apedreado. Pero Cristo vino a este mundo. ¿Y sabe lo que quiso hacer Satanás con él? A través de Herodes, matar y exterminar al Salvador. ¿Y qué hizo Herodes? Exterminó niños de 2 años. O varones por lo menos. Porque sabía Satanás el potencial que Dios tiene a través de un bebé. Y Dios sabe el potencial que nuestros niños en la iglesia tienen. Dios lo sabe, pero escucha esto, Padre. Satanás también lo sabe. Y si nosotros no los preparamos, Él lo va a hacer. Y los va a destruir. Y va a levantar su generación para destruir lo que hoy Dios dice que tiene valor. La familia, el bebé, la vida. Enseñémosle a nuestros hijos, porque cuando Jesús vino a este mundo y después creció, se describe su niñez poco, pero se describe. Y un día cuando fue en edad de adulto, fue obediente al Padre, yendo a la cruz. Y amigo que nos visita, lo hizo porque somos pecadores. Jesucristo no rehusó su vida, entregó voluntariamente su vida. Porque la Biblia nos dice, Dios nos amó. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se le dice a un hijo que perdió a sus papás? Un huérfano. ¿Cómo se le dice a una madre o una esposa que perdió a su esposo? ¿Cómo se le dice a un padre que perdió un hijo? No hay palabras. No había palabras para describir lo que Dios Padre sintió cuando Jesús dijo, Dios mío y Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay un abandono paternal porque nos amó. Para que al tercer día Él resucitase de los muertos y hoy gocemos de vida y perdón de pecados. Si por la fe aceptamos a su Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador.
Si en esta mañana nos arrepentimos y venimos por la fe a Jesucristo, Él nos perdona y nos da la vida y la vida eterna, esa esperanza de que cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo abramos en la gloria. ¿Y todo por qué? Porque lo hizo nacer, lo hizo crecer y al final voluntariamente fue a la cruz, pero lo resucitó con el poder de lo alto y pronto va a volver por aquellos que se han entregado. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Te pido por favor que ahí, mientras meditamos, quizás tomes un tiempo y te das cuenta que el pecado está destruyendo tu vida, porque así es el pecado. Pero Dios no te trajo por casualidad o por un incidente cualquiera. Dios te trajo con el propósito de que sepas que Él te ama. Tanto que dio la vida de su hijo. Yo no sé qué mamá daría la vida de su hijo por un pecador. Dios lo hizo. ¿Qué tal amor? Por eso la Biblia nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amigo que nos visitas, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesucristo? ¿Qué tiene que suceder para recién dar el paso de fe para el perdón de tus pecados? Es gratuito, Dios ya lo pagó, le costó la vida de su hijo y lo hizo porque nos ama. Quizás digas, pero hermano, ¿cómo lo hago? Bueno, ora conmigo, habla con Dios ahí en tu lugar y mientras meditas dile, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador, reconozco que mi pecado me ha separado de ti, o quizás me ha destruido la vida, o quizás te ha cambiado el concepto de los hijos. También es pecado. Pero dile, Señor, en esta mañana entendí que Jesucristo vino a morir por mí y resucitó para darme perdón y vida eterna. Por eso ahora te pido que seas mi Salvador, que seas mi Señor y que me des la vida eterna. Y mientras oramos, yo quiero terminar orando por ti. Y ahí donde estás, si tú has orado en esta mañana, levanta tu mano y baja. ¿Alguien así en esta mañana que le pide el perdón a Cristo? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más que diga sí? Sí. ¿Alguien más? Sí. Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? O quizás iglesia, quizás diga, bueno, yo, mi hijo, no los he estado tratando como debería, no les he dado el valor que Dios les ha dado, y no he visto que han enriquecido mi vida como Dios dice que lo ha hecho. Quizás tengas que pedirle perdón. No hay nada más grande que aún tu hijo vea ese ejemplo, y quizás decirle cuánto Dios quiere bendecir a través de tu hijo tu vida. No lo olvides, Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Cuánta profundidad hay en estos pequeños versículos, Señor. Y cuánta verdad nos enseña sobre lo que son hijos hoy en día para nosotros. Como padres tenemos miedo que un día se desvíen. Ese es nuestro gran miedo y es la verdad. Podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, dar lo mejor, pero reconocemos que si tú no edificas nuestro hogar, es en vano nuestra fuerza, Señor. Por eso te pedimos que pongas un cerco alrededor de nuestros hijos, de nuestros niños aquí en la iglesia, para que los guardes del mal y sea una mejor generación que la nuestra, y que cometan errores menos que los nuestros, y que te amen con todo su corazón como lo hizo el rey Josías a temprana edad, que se vuelvan a ti de todo su ser, sin apartarse de derecha a izquierda, que el poder de Satanás no invada sus vidas a través de las cosas que hoy se ven. Conserva a nuestros hijos, Señor, y ayúdanos a nosotros, a los padres, a ser modelos para ellos, y a vivir y a mirar a ellos como tu gran bendición. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Brian. Gracias por este tiempo de enseñanza. No se olviden que en la noche se está continuando con la serie de enseñanzas sobre el libro de Génesis, ¿no? Temas muy puntuales, y en la noche se va a estar hablando sobre Isaac, ¿no? Así que a partir de las 6 de la tarde. Quería informar anunciar algunos informes, ¿ya?
Para todos los que trabajan en el Ministerio de Niños, ya sea Escuela Dominical o Ministerio de Joyas Preciosas, a partir del martes 14, a partir de las 7 de la noche, mientras todavía no empezamos la academia, vamos a tener un par de semanas de capacitación, ¿ya? Pero para eso tienen que inscribirse con hermana Rocío. Eso es para poder estar viendo asuntos de materiales, ¿ya? Y ver con quiénes vamos a contar para estas 3 secciones de capacitación. Entonces, a partir del martes 14, ¿no? Es decir, de esta semana a la siguiente, a partir de las 7 de la noche. Y un anuncio también para las parejas, para la reunión de parejas, el 25 tienen su primera reunión del año 2017. ¿Está bien? Cualquier pregunta, acérquense al hermano Jorge para poder estar ultimando algunos detalles. Pero el 25, la primera reunión de parejas. No se olviden que las reuniones normales, hermanos, durante la semana, el jueves, no se olviden, son invitados al tiempo de la oración, 7 de la noche. Y los sábados los ministerios pues están ya trabajando regularmente, ¿no? Niños 10 de la mañana, adolescentes a partir de las 3 de la tarde, y los jóvenes, José y Gesed a partir pues, de las 7:30 de la noche. Bien, vamos a recoger las ofrendas y antes de retirarnos, teníamos pendiente pasarles un video de lo que fue pues, los campamentos que tuvimos en el mes de febrero, ¿no? Así que es un motivo también para recordar un poco de esta actividad, como también para poder pues, estar agradeciendo a toda la iglesia que ha estado orando y también apoyando de alguna forma para esta actividad. Muy bien, los hermanos que nos ayudan con el tiempo de las ofrendas, por favor acercarse al hermano Galileo y al hermano Rafael. Vamos a orar con nuestros hermanos y luego vamos a pasar pues seguido, ¿sí? Vamos a esperar al hermano Rafael. Hermano, oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo, un tiempo en que tal vez has podido llegar directamente a muchos corazones y tal vez a cada diente de cada madre. Dios Padre, gracias te damos por esta enseñanza y también Padre te pedimos que a los hermanos que predican, los pastores, puedas fortificar de traer una vida. Yo no sé por qué, pero Dios lo vio hacer. Y Dios consideró, perdónenme la expresión, los pechos de una madre para estar en el lugar más tierno. Por eso el rey David le dijo a Dios en uno de los salmos: tú me hiciste estar seguro desde que estuve en los pechos de mi madre. Así lo dice. Mira a los hijos como Dios los ve. Jesucristo vino a este mundo y también fue cuidado por una mujer que no rehusó ni quiso quitar la vida sobre él, aun cuando esto implicaba perder su vida. Según la cultura tenía que morir apedreado, pero Cristo vino a este mundo. ¿Y sabe lo que quiso hacer Satanás con él? A través de Herodes, matar y exterminar al Salvador. ¿Y qué hizo Herodes? Exterminó niños de 2 años, o varones por lo menos, porque sabía Satanás el potencial que Dios tiene a través de un bebé. Y Dios sabe el potencial que nuestros niños en la iglesia tienen. Dios lo sabe, pero escucha esto, Padre. Satanás también lo sabe. Y si nosotros no los preparamos, Él lo va a hacer. Y los va a destruir. Y va a levantar su generación para destruir lo que hoy Dios dice que tiene valor. La familia, el bebé, la vida. Enseñémosle a nuestros hijos, porque cuando Jesús vino a este mundo, y después creció, se describe su niñez poco, pero se describe. Y un día cuando fue en edad de adulto, fue obediente al Padre, yendo a la cruz. Y amigo que nos visita, lo hizo porque somos pecadores. Jesucristo no rehusó su vida, entregó voluntariamente su vida. Porque la Biblia nos dice, Dios nos amó. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se le dice a un hijo que perdió a sus papás? Un huérfano. ¿Cómo se le dice a una madre o una esposa que perdió a su esposo? ¿Cómo se le dice a un padre que perdió un hijo? No hay palabras. No había palabras para describir lo que Dios Padre
sintió cuando Jesús dijo, Dios mío y Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay un abandono paternal porque nos amó, para que al tercer día Él resucitase de los muertos y hoy gocemos de vida y perdón de pecados, si por la fe aceptamos a su Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador. Si en esta mañana nos arrepentimos y venimos por la fe a Jesucristo, Él nos perdona y nos da la vida y la vida eterna, esa esperanza de que cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo abramos en la gloria. ¿Y todo por qué? Porque lo hizo nacer, lo hizo crecer y al final voluntariamente fue la cruz, pero lo resucitó con el poder de lo alto y pronto va a volver por aquellos que se han entregado. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Te pido por favor que ahí, mientras meditamos, quizás tomes un tiempo y te das cuenta que el pecado está destruyendo tu vida, porque así es el pecado. Pero Dios no te trajo por casualidad o por un incidente cualquiera. Dios te trajo con el propósito de que sepas que Él te ama. Tanto que dio la vida de su Hijo. Yo no sé qué mamá daría la vida de su Hijo por un pecador. Dios lo hizo. ¿Qué tal amor? Por eso la Biblia nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amigo que nos visitas, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesucristo? ¿Qué tiene que suceder para recién dar el paso de fe para el perdón de tus pecados? Es gratuito, Dios ya lo pagó, le costó la vida de su Hijo y lo hizo porque nos ama. Quizás digas, pero hermano, ¿cómo lo hago? Bueno, ora conmigo, habla con Dios ahí en tu lugar y mientras meditas dile, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador, reconozco que mi pecado me ha separado de ti, o quizás me ha destruido la vida, o quizás te ha cambiado el concepto de los hijos. También es pecado. Pero dile, Señor, en esta mañana entendí que Jesucristo vino a morir por mí y resucitó para darme perdón y vida eterna. Por eso ahora te pido que seas mi Salvador, que seas mi Señor y que me des la vida eterna. Y mientras oramos, yo quiero terminar orando por ti. Y ahí donde estás, si tú has orado en esta mañana, levanta tu mano y baja. ¿Alguien así en esta mañana que le pide el perdón a Cristo? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más que diga sí? Sí. ¿Alguien más? Sí. Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? O quizás iglesia, quizás diga, bueno, yo, mi hijo, no los he estado tratando como debería, no les he dado el valor que Dios les ha dado, y no he visto que han enriquecido mi vida como Dios dice que lo ha hecho. Quizás tengas que pedirle perdón. No hay nada más grande que aún tu hijo vea ese ejemplo, y quizás decirle cuánto Dios quiere bendecir a través de tu hijo tu vida. No lo olvides, Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Cuánta profundidad hay en estos pequeños versículos, Señor. Y cuánta verdad nos enseña sobre lo que son hijos hoy en día para nosotros. Como padres tenemos miedo que un día se desvíen. Ese es nuestro gran miedo y es la verdad. Podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, dar lo mejor, pero reconocemos que si tú no edificas nuestro hogar, es en vano nuestra fuerza, Señor. Por eso te pedimos que pongas un cerco alrededor de nuestros hijos, de nuestros niños aquí en la iglesia, para que los guardes del mal y sea una mejor generación que la nuestra y que cometan errores menos que los nuestros y que te amen con todo su corazón como lo hizo el rey Josías a temprana edad, que se vuelvan a ti de todo su ser sin apartarse de derecha a izquierda, que el poder de Satanás no invada sus vidas a través de las cosas que hoy se ven. Conserva a nuestros hijos, Señor, y ayúdanos a nosotros, a los padres, a ser modelos para ellos y a vivir y a mirar a ellos como tu gran bendición. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias.
Brian. Gracias por este tiempo de enseñanza. No se olviden